Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Este es un proyecto del Centro de Investigación en Estudios Políticos en coproducción con el canal UCR. Hay un tema que es para mí muy importante y que en general a veces se invisibiliza, como se invisibilizan las cosas de las mujeres, y es cuáles son las diferentes formas de violencia que viven las mujeres que ingresan a la política. Cuáles son esas barreras para el ingreso y cuáles son además también todos esos obstáculos que viven en el ejercicio también de sus puestos. Ya hemos logrado avanzar en el tema de que más y más mujeres ingresen, todavía tenemos mucho por hacer, pero también tenemos que ver cuáles son las condiciones en las cuales ellas están ejerciendo esos puestos de elección popular particularmente. Para eso entonces hoy tenemos la presencia de Graciela Inser Brenes. Ella es coordinadora de proyectos en Panamá de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias por la invitación. También contamos con doña Alejandra Mora Mora, que es la ministra de la Condición de la Mujer y también presidenta ejecutiva del INAMU. Hola, un saludo a todas las personas y muchas gracias por este espacio. Y también con doña Eugenia Zamora Chavarría, magistrada vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Un honor estar aquí con ustedes, muchas gracias. Bueno, y además, para poder analizar este tema, le hicimos una entrevista a la expresidenta doña Laura Chinchilla. Entonces vamos a pasar a ver la respuesta a la primera pregunta que le hicimos en esta entrevista. Primero, doña Laura, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Sobre la Mesa. En realidad lo que queremos es colocar, ahora que además estamos en campaña electoral, cuáles son las condiciones efectivamente que viven las mujeres que están en la política. Claro, un gusto, encantada de recibirlas. Por eso quería un poco empezar, usted ha sido una mujer de una larga trayectoria, ¿verdad? En política, ha sido una mujer de partido, ha incursionado en temas que no han sido típicamente femeninos, ¿verdad? Con el tema del Ministerio de Seguridad, con justicia, vicepresidenta, bueno, en realidad, ¿verdad? Diputada. Y bueno, el mayor puesto de representación política de este país, que es la presidencia de la República. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas que tienen precisamente las mujeres para ese ejercicio de la política, para ingresar a la política? Los problemas son múltiples. Podríamos decir que hasta hace muy poco todavía habían problemas de tipo legal que no defendían, digamos, esas representaciones de la mujer en la política, ese derecho a través de alguna cuota de estar ahí presente, problemas de tutelaje para que esas normas se cumplieran. Les recuerdo que aplicamos o aprobamos las leyes, pero luego tuvimos que ir a la Sala Constitucional y al Tribunal Supremo de Elecciones a hacer valer esas normas. Hay obstáculos de tipo, digamos material, como la dificultad que tiene la mujer para acceder a los recursos del financiamiento de la política. El sector corporativo está en manos de varones y hay todo un ritual de conversación y negociación con el sector corporativo que le hace mucho más difícil a la mujer tener acceso a esos recursos. Y finalmente hay temas que tienen que ver, digamos, con roles tradicionales que se han jugado. El cuidado de la familia, las obligaciones del hogar siguen siendo una gran barrera que le impiden a la mujer liberar tiempo para acceder a una actividad tan demandante como la política. Pero más allá de todos estos problemas, de todos estos obstáculos, todos los cuales están siendo respondidos de una u otra manera a través de leyes, de políticas públicas, para mí el mayor obstáculo que sigue estando ahí, que si bien hay cambios, sigue siendo el mayor elemento de resistencia para la incorporación de la mujer plenamente a la política, son los obstáculos que no son tangibles, son aquellos que no vemos, son aquellos que no podemos tocar, pero que nosotras las mujeres podemos sentir, y es el peso de los estereotipos que hacen parte de una cultura que sigue considerando el poder como algo dotado de características masculinas frente al cual la mujer no puede ofrecer las garantías de un efectivo ejercicio del mismo. Y además, doña Laura, yo preguntaba en una investigación que ahora le comentaba, ¿cuáles eran, digamos, las razones por las cuales algunas mujeres a nivel local ingresaban a la política? Y una de esas características era para ejercer el poder. Y la gran mayoría no escogió esa opción.
es mal visto que una mujer diga que quiere hacer ejercicio del poder, un poder bien pensado, ¿verdad? Un poder para hacer, ¿verdad? ¿Usted se ha encontrado con otras mujeres que están en política que también tienen como esa resistencia de que el poder es como algo que no es parte de ser mujer? Sí, claro, efectivamente, no solamente así lo piensa un sector, yo creo que sigue siendo bastante mayoritario de la población, que en mi caso se hizo la excepción, no tanto por el hecho de que la gente quisiera votar expresamente por una mujer, sino porque fundamentalmente en ese momento había una demanda en relación con el tema de la seguridad y yo era la que daba más garantías, digamos, a los ciudadanos costarricenses de poder resolver ese problema, pero sigue asociándose el poder a características fundamentalmente masculinas, lo cual es un sinsentido, porque veámoslo de esta manera, el poder es por sobre todo servicio público, más que otra cosa. Y si lo vemos desde el punto de vista del servicio público, más bien podríamos decir que la naturaleza femenina está más hecha o es más propicia para el ejercicio del mismo. Cuando lo vemos como algo imperial, como ese poder vertical, como esa autoridad que se ejerce de manera, digamos, autocrática de abajo para arriba, pues por supuesto que posiblemente la imagen que nos venga a la mente sea la de un hombre, pero cuando hablamos del poder como tiene que ser, es decir, servicio público, negociación constante, diálogo permanente, ahí es en donde yo les digo a las mujeres, un momentico, nacimos para eso, y no tanto esa imagen que se ha vendido de ese poder con características tan masculinas. Sí, claro. De hecho, hay diferentes investigaciones que precisamente plantean eso, que cuando hay más mujeres ingresando a espacios de política, las negociaciones son más transparentes, se toman de una forma, digamos, distinta, que hay más trabajo en equipo, y eso está estudiado. Dijo doña Michelle Bachelet hace poco en una entrevista que se le hizo a la BBC, de hecho el pasado octubre, yo soy presidenta casi a pesar de ser mujer. ¿Se identifica con esa frase con respecto a lo que fue el ejercicio de su presidencia? Sí, yo diría que sí, sin que suene esto, vamos a ver, a una especie de complejo personal, y como yo la conozco también a ella, estoy segura que habla desde ahí, porque si hay algo que tenemos que entender nosotros las mujeres, es que cuando la sociedad reacciona como reacciona, frente a las mujeres que por primera vez llegamos a espacios a donde nunca se había accedido, no tiene que ver con un problema personal, no es que están reaccionando contra Laura, contra Michelle Bachelet, es un tema cultural, es un tema que tiene que ver con el género que nosotros representamos, la mujer, ¿no? De manera que sí, eso es así. Yo siempre he dicho que en realidad ninguna sociedad va a votar nunca por una mujer por el mero hecho de ser mujer, y tampoco nosotros estamos esperando que así sea, pero ya de por sí es un gran avance cuando por lo menos países como Chile, como Costa Rica, se olvidan de que somos mujeres. Porque si se lo piensan mucho, empieza la complicación. Yo recuerdo, y esto lo conversé mucho con Michelle Bachelet, el esfuerzo que teníamos que hacer en nuestras respectivas campañas para no insistir demasiado en que éramos mujeres. Claro. Si insistíamos demasiado, empezábamos a cruzar una línea peligrosa en donde un sector de la población se nos iba. Continuamos acá en Sobre la Mesa. Doña Eugenia, precisamente cuando una se pone a hablar de participación política de las mujeres, y ahora doña Laura hablaba, bueno, de las cuotas y que ahora la paridad es un gran avance, ¿verdad? Evidentemente, ya en realidad estamos a otro nivel. Pero ¿por qué? Primero, ¿qué significa desde el punto de vista, digamos, de igualdad? Porque efectivamente lo que se plantea es que es ya que estamos avanzando hacia la justicia. Pero ¿por qué fue necesaria también la acción de constitucionalidad para aplicarlo en encabezamientos? Porque bueno, hasta ahora se va a aplicar en encabezamientos. Bueno, cuando estamos hablando de igualdad, hablamos de un principio universal, no solamente de derecho, un principio universal al que tenemos derecho los hombres y las mujeres en todo el planeta. Está así declarado en los instrumentos jurídicos internacionales de los que Costa Rica forma parte. Y cuando hablamos, digamos, antes de las leyes de cuotas u hoy las leyes de paridad,
En el caso costarricense se aplican únicamente a los cargos políticos de elección popular, porque esa es una diferencia importante que hay que hacer. Muchas mujeres participan políticamente, pero son diferentes los cargos de nombramiento o designación a los cargos de elección popular. Entonces, una precisión es que las leyes de paridad hoy, el principio de paridad y el mecanismo de alternancia, se aplican en el caso costarricense únicamente para el ejercicio de los derechos político-electorales. No hay paridad en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. En ese momento en el tribunal tenemos paridad, magistrados y magistradas titulares y suplentes, pero en general no hay una norma que así lo obligue en lo interno. Y en el caso de los encabezamientos, el artículo 148 del Código Electoral establecía que la escogencia del sexo que encabezaba la nómina era una cuestión librada a la definición del partido político y así lo dispuso el legislador, repito, el artículo 148 del Código Electoral. Eso significó varias resoluciones del tribunal donde nosotros, en respeto a la decisión del legislador, interpretamos que no podía exigirse la paridad horizontal, como se le llama, a los encabezamientos igualitarios, y eso significó una impugnación ante la Sala Constitucional. La Sala entró, fue un tiempo complicado, difícil para todos, porque la Sala hace una interpretación de la normativa electoral. Recordemos que la función de interpretación de la materia electoral le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones por mandato constitucional. Sin embargo, la Sala hace una interpretación de conformidad, señalando la necesidad de una paridad horizontal en los encabezamientos, pero sin embargo no declara inconstitucional el artículo 48, que sí es la función de la Sala. De manera que el tribunal, después de esa sentencia, entra a hacer una interpretación oficiosa para el caso de las candidaturas a diputadas y establece efectivamente, reconociendo esa sentencia de la Sala, pero siempre echando mano a su función de interpretación constitucional, y señala que deberán encabezarse paritariamente el sexo para diputados, es decir, en nuestro caso es la circunscripción provincial, de manera que tendrán que ser 4 mujeres y 3 hombres, o 3 hombres y 4 mujeres para el caso de los partidos que están participando a nivel nacional. Sí, claro. Bueno, ya tenemos que ir a una pausa, pero al regreso me interesaría mucho que doña Alejandra más bien un poco nos profundice en algunas de las cosas que también doña Laura planteaba y que, bueno, que muchas autoras han planteado como el piso engomado, ¿verdad? Todas esas condiciones que hacen que las mujeres, cuando estamos en política, ¿verdad? En lugar de avanzar más rápido, nos atraen hacia atrás y nos atraen hacia atrás, ¿verdad? Y que, bueno, tenemos también que trabajar en eso. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de la violencia política contra las mujeres. Antes de ir a una pausa, yo precisamente le preguntaba a doña Alejandra, como ministra de la Condición de la Mujer, ¿cuáles son efectivamente esas condiciones, ese piso engomado que nos plantean diferentes autoras que no nos permiten avanzar tan rápidamente como quisiéramos en política? Bueno, son muchas las razones. Una de las principales, en mi criterio, es lo que las mujeres feministas hemos venido denunciando, y es la diferencia de poder entre los hombres y las mujeres, y una asignación como una segmentación sexual de donde nos corresponde estar. Y cuando entonces llegamos al mundo de lo público, a donde realmente está el poder, somos como las actoras que llegamos en segunda línea, y así nos han seguido considerando a pesar de los años. De manera que ahí hay un punto de partida que es la discusión de fondo, pero también hay otras causas estructurales. La principal es que las mujeres seguimos teniendo el cuidado
y la responsabilidad en nuestra familia. Solo los datos de las mujeres en condiciones de pobreza no trabaja porque cuida es el 98% de las mujeres. Los datos, por ejemplo, para invalidez, vejez y muerte nos dicen que las mujeres tenemos trayectorias discontinuas de trabajo por el cuidado. Es decir, es clarísimo que quien quiera participar en política es la segunda, tercera y cuarta jornada. Bien decía la señora expresidenta que las negociaciones se hacen no solo con ciertos rituales, sino a ciertas horas. Sí. ¿Y cómo hace una para estar estas horas si no tiene resuelto la corresponsabilidad social del cuidado, que es el discurso alternativo para poder participar? Tiene que ver con dinero también, con la distribución del dinero. No tenemos la tenencia de la tierra, no tenemos los mejores salarios. Tiene que ver con la forma de usar la palabra y de adueñarse de la palabra, con hasta posiciones subjetivas de las mujeres. Las mujeres son las grandes lideresas en las comunidades, claro, pero cuando llegan y lo quieren traducir en espacios para la toma de decisiones, hay algunos miedos y resistencias. Tiene que ver con las violencias, tiene que ver con la cultura política de nuestro país, y aquí hay una transformación enorme, y por supuesto tiene que ver con las resistencias de los hombres a entender que cuando hablamos de estos temas estamos hablando de algo mucho más grande si quitamos a alguien de una silla o no, sino estamos hablando de una democracia inclusiva, representativa. A este país le faltan voces de las mujeres tomando decisiones para hacer realmente esto un tema mucho más integral. Así es que ahí hay algunos de los elementos que están en el centro de la discusión. Tal vez de los más importantes, pero siempre cuando uno le pregunta a las mujeres como que van surgiendo otros, ¿verdad? Y algo también importante es que no es fácil hablar de violencia, ¿verdad? Y que tampoco es algo bonito asumir que está siendo violentada, ¿verdad? Y en ese sentido, tal vez Graciela, algo que ha hecho muy visible el tema de la violencia política y el acoso político en Costa Rica ha sido el tema de las elecciones municipales, ¿verdad? Con lo que ha sido, digamos, las vicealcaldesas. ¿Qué es lo que ha sucedido? 2 minutos también es muy ingrato, pero es que así es los tiempos en televisión. ¿Por qué no se tradujo, digamos, toda la reforma en más mujeres en las alcaldías y no en las vicealcaldías? Y evidentemente ahí se ha dado muchísima más violencia, bueno, que nos ha permitido por lo menos colocarla sobre la mesa. Bueno, en efecto en Costa Rica y en muchos otros países también, sobre todo América Latina, la violencia política se ha hecho más visible en gobiernos locales, pero al menos en nuestro país tiene mucho que ver con que hay muchísimos alcaldes, ¿verdad? En proporcionalidad, hay muchos alcaldes, muy pocas alcaldesas. Lo que quiero decir es que no solamente en los espacios locales es visible la violencia, esto permea otros ejercicios de puestos de mujeres en política. Incluso las últimas investigaciones lo que han mostrado más bien es que entre más alto el puesto, más violencia, de más fuerte violencia se es víctima. En el caso de las elecciones municipales, para ir concretamente a su pregunta, de los 6.069 puestos que se eligieron en las elecciones municipales en el 2016, únicamente 19% de las mujeres se postularon para alcaldías. Claro. ¿Verdad? Y en general los números son muy bajos y al final quedaron electas únicamente 14%, 46% en regidurías, 27% en intendencias. Entonces, desde la postulación es que estamos viendo, ¿verdad?, cierto miedo a ser violentadas y tenemos como resultado esto, ¿verdad?, muy pocas mujeres ejerciendo puestos altos en los gobiernos locales. Claro. Bueno, vamos a pasar entonces a ver otra parte de la entrevista que le hicimos a doña Laura Chinchilla, expresidenta de la República. Hace poco también, en octubre pasado, un presentador de un programa de radio dijo, después de ser electa la primera ministra Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, ¿verdad? Y que le decían que en Nueva Zelanda
tenía derecho a saber si su primer ministro va a tomarse una baja maternal, porque además de ser mujer, es una mujer muy joven, ¿verdad? Y sin hijos. Ella, ¿verdad? Evidentemente muy molesta, le contesta que es inaceptable que en el 2017 decir que las mujeres tienen que responder a esa pregunta en su lugar de trabajo. La decisión de una mujer sobre cómo quiere tener hijos no debería predeterminar si se les ofrece o no un trabajo. Digamos, este es un ejemplo muy típico, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, digamos, como conocer, ¿verdad? Si a usted se le presentaron barreras en ese sentido, ¿qué elementos que una podría como identificar como acoso, violencia política, pudo, digamos, usted identificar a la hora de, bueno, ahora que hablaba en campaña, cuando era candidata y cuando ejerció efectivamente la presidencia, porque sí, en algún momento, ahora lo hablábamos, ¿verdad? Y lo hemos hablado en diferentes espacios, el tema de cuando un hombre es presidente el 1 de mayo, el tema es, bueno, ya ahora es al segundo día, pero bueno, ¿qué es lo que va a ir a decir? Cuando era usted presidenta era de dónde fue a comprar el vestido. Que ¿verdad? Yo decía, ¿y a mí qué me importa dónde compró el vestido doña Laura? O sea, en realidad lo que me interesa es lo que va a ir a plantear. ¿Qué tipo de cosas en ese sentido se le presentaron? Sí, hay todo un reto desde el punto de vista comunicacional. Yo diría que lo más complejo que nos corresponde manejar. Y muchas no le damos la importancia porque vaya, somos personas que al igual que los hombres se preparan para ir a tomar decisiones y hacerlo de la mejor manera posible. Y no te imaginas nunca, hasta que no estás ahí, que la gente va a hacer una lectura tuya muy diferente a la que hacen de los hombres tomando decisiones. Y te puedo poner varios ejemplos. Voy a buscar 2 o 3 que sean como los más emblemáticos de lo que quiero decir. Yo presento mi candidatura después de que tengo casi 20 años de carrera pública. Fui la precandidata con más condiciones de experiencia en el sector público y fui la candidata también con más condiciones de experiencia y trayectoria en el sector público. Y había sido puesta a prueba, es decir, había ocupado cargos públicos, la gente me había visto, digamos, trabajar. En el momento que ya yo me configuro como la precandidata y luego la candidata, todo eso se borra de mi expediente, ya eso parecía no tener ningún sentido, y toda la imagen mía se subsume a una marioneta que está siendo manejada, exacto, que es manejada por los hilos por parte de un grupo de varones que están ahí arriba. Esa fue la imagen que en adelante se transmitió mucho de mí. Y todas las preguntas que empezaron en algún momento a prevalecer de parte de los medios de comunicación era si yo iba a tener criterio propio, ¿verdad? Porque habían unos varones de la política que me apoyaban, como yo les decía, pero siempre han habido delfines en la política, siempre han habido gente de mayor edad que apoya a los de menor edad. Eso ha sido así. Hasta ahora se preocupan ustedes de si yo voy a tener criterio propio. Bueno, ahí se reflejaba mucho este estereotipo. El otro asunto fue que muy rápido se empezó a hablar de la agenda light de la presidenta. Y esto porque, vaya, yo no tenía primera dama. Y mi esposo no tenía por qué hacer las cosas que habían hecho las primeras damas. Entonces mi agenda era doble. Yo veía las cosas fuertes de la presidencia, pero también me apuntaba que al desfile de modas para recaudar fondos, que los chiquitos de la cosa con el cáncer, que las damas grises para... Y entonces los medios cubrían eso como si fuese primera dama y enfatizaron más ese tema que lo otro, de manera que fueron proyectando una imagen de, digamos, de una presidencia light, ¿no? Y finalmente el otro tema fue la primera entrevista que me hacen al cabo de los 100 días. Llega el periodista, le damos la entrevista, me preparo de la mejor manera posible, al día siguiente abrimos el periódico y el periodista arranca diciendo, entramos a la oficina de la presidenta y mientras la entrevistábamos se proyectaba en la pantalla de la televisión de su oficina la telenovela de las 2 de la tarde. Vaya, yo después no seguí leyendo la entrevista porque dije, ¿para qué? Es lo mismo que estar haciendo el costarricense. Dejó de leer la entrevista sacando la conclusión de que eligió a una mujer que lo que hace ahora es ver telenovelas en lugar de gobernar. Vaya, mi oficina era una oficina muy viva, la televisión siempre estaba encendida para monitorear distintos programas, sobre todo de noticias, y le poníamos el mute o no.
¿Hubiese sido relevante, me pregunto yo, porque eso lo han hecho siempre todos los presidentes, de tener una pantalla encendida, si hubiese llegado y el hombre hubiera encontrado un partido de fútbol? Posiblemente no hubiese sido noticia. Las formas cuentan mucho. De ahí que gran parte del desafío que tenemos es manejar esas formas para poder transmitir lo que queremos transmitir. El hecho de que en cada discurso, el 1 de mayo, como lo señalas, eran más los comentarios sobre cómo vestía yo y no sobre el contenido de mi discurso, pone de relieve lo complejo que se nos hace. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de violencia política contra las mujeres. Tal vez era importante, Alejandra, así como rápidamente, porque no es muy fácil, pero hemos hablado de violencia política. ¿Qué es efectivamente la violencia política? Cuando digamos, ¿cuál es la definición de esto cuando estamos hablando de lo que, digamos, pasan las mujeres en política? Bueno, son manifestaciones con el objetivo de destruir, sacar, hacer sentir mal, y por eso le llamamos violencia, justamente porque es la definición que está en Belén do Pará, que es un instrumento muy poderoso, convencional, que tenemos en el marco de derechos humanos. Los ejemplos son lo que más puede dar cuenta de esta situación, y déjeme decirle que yo quiero reconocer cuando se logra ya quitar de la foto la naturalidad de las cosas que van pasando, porque para poder identificar estas manifestaciones de violencia, lo primero que hay que hacer es desnaturalizarla. Tiene que existir un chip en nosotras y los otros para entender por qué es violencia, por qué molesta tanto, por qué invade tanto la intimidad, por qué se siente como lo percibíamos en las manifestaciones de la señora expresidenta o de las víctimas de violencia en general. De manera que lo que también configura la violencia es que afecta a la persona porque le invade su intimidad, su autopercepción, su forma o el espacio que le corresponde tener, y la coloca no como una persona o una interlocutora válida, sino como alguien con la cual usted puede no conversar o ignorar. De eso es lo que estamos hablando cuando manejamos la violencia, y a veces es muy sutil. Hay cosas muy directas como una entrevista o una pregunta, pero a veces son tan sutiles como ni siquiera ponerle atención a lo que está diciendo. Apagarles el micrófono. Apagar el micrófono, nunca colocarle en una comisión porque cree que no va a decir nada útil. O sea, es una absoluta desvalorización de lo que tiene que decir como mujer, como persona, frente a las cosas. Y quiero decir que es que las miradas de las mujeres son distintas a las miradas de los hombres, no son las mismas. Años de socialización, de historia, hace que le veamos las cosas distintas, y eso no significa que en esa diferencia sea más o menos lo que estamos diciendo, solo que a veces es diferente. Sí, claro. Doña Eugenia, en Costa Rica no está tipificada, digamos, como un delito la violencia política, ¿verdad? Eso es como toda una discusión. Pero sí se han interpuesto algunos recursos, ¿verdad?, de mujeres que se sienten violentadas en el ejercicio de su función, y ahí, digamos, el tribunal ha tenido, digamos, una respuesta. ¿Cómo hemos, digamos, logrado? ¿Cuál es la jurisprudencia que se ha podido generar con respecto a este tema gracias a esos casos? Bueno, es importante señalar que, como decía doña Alejandra, la Convención de Belén do Pará establece, particularmente en su artículo 1 y 2, en qué consiste la violencia contra la mujer: violencia social, física, psicológica, política, y hay una serie de definiciones que hace ese articulado. Costa Rica es parte de esa convención interamericana, y además es una convención de derechos humanos, como decía doña Alejandra. ¿Qué significa eso? Que si hay una amenaza o una violación digamos, a la integridad de la mujer, a no ser violentada,
eso va a ser protegido, digamos, por uno de los mecanismos recursivos más importantes, que en el caso de mujeres en cargos de elección popular, en donde haya una amenaza o una violación del ejercicio de su mandato popular, tiene competencia para conocer del asunto el Tribunal Supremo de Elecciones. No la tendría para conocer, repito, cargos políticos que no son de elección popular, en cuyo caso correspondería a la Sala Constitucional. Esto quiere decir que es el amparo electoral, el mecanismo recursivo. El único más importante al amparo es el habeas corpus, que es ya una amenaza o una violación de la libertad de la persona. Y es a través del amparo electoral que se protegen, digamos, las afectaciones a los derechos político-electorales, porque, reiteramos, se trata de derechos humanos, uno de los derechos humanos fundamentales. El tribunal ha tenido a lo largo desde el año 2001, cuando se crea por jurisprudencia el amparo electoral, aplicando analógicamente la ley de la jurisdicción constitucional, un total de más de 2.000 y pico de amparos electorales. De ese total, más del 30% han sido interpuestos por mujeres, y digamos las razones principales han sido cuando teníamos el régimen de cuota, que los partidos no estaban aplicando las cuotas, ya sea en la elección de delegadas o asambleístas, o en la elección de órganos internos partidarios, o en la elección de las nóminas, es decir, de las listas a cargo de elección popular. Otro bloque de esos amparos fue similar cuando entra en vigencia el principio de paridad y de alternancia. Y un último bloque podríamos decir que ha sido precisamente el caso de las vicealcaldesas en el periodo pasado, de 2010 a 2016, porque el tribunal recibió más de 22 amparos, en algunos de ellos fue coadyuvante del Instituto Nacional de las Mujeres, y el tribunal fue desarrollando criterios jurídicos, ¿verdad?, muy importantes para el operador jurisdiccional, en este caso me refiero al juez, porque no teníamos, digamos, una experiencia en ese caso. Es importante señalar que el tribunal, si bien hace consideraciones sobre discriminación, no se centra en ellas. Declara más de 22 amparos con lugar, condena a la persona recurrida y va estableciendo criterios que lo que quieren decir es que si hay una afectación de esa mujer que no le permite ejercer su cargo de elección popular, estamos en presencia de una violación de un derecho fundamental. El tribunal no dice en ningún momento, aunque muchas de ellas invocaron Belén do Pará, invocaron violencia, que declara con lugar el amparo por un tema de violencia. Digamos que la gran violencia acá es la discriminación que estas mujeres están sufriendo. Entonces un criterio fue que tiene que dársele funciones, que esas funciones tienen que ser acordes al cargo. Claro. Que tiene que dársele las herramientas mínimas básicas para poder trabajar, una oficina, recursos materiales, recursos humanos mínimos, que tiene la obligación de ser tratada dignamente y así sucesivamente. De manera que es la protección mayor, el mecanismo recursivo mayor, pero repito, el tribunal lo declara con lugar sobre la base de una afectación del ejercicio de un cargo de elección popular. Claro, que es un poco lo que algunas de estas mujeres decían, que estaban intentando presionarlas para que renunciaran, para que se fueran, ¿verdad? Como si tuvieran derecho los alcaldes a decirles que ellas se tenían que ir cuando ellas son electas también popularmente, ¿verdad? Que eso yo creo que es algo como muy importante, ¿verdad? Tener presente que son electas popularmente, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, y también en ese sentido, Graciela, cuando vemos las cifras, ¿verdad?, tan altas que nos acaba de presentar doña Eugenia, ¿verdad?, una pensaría que después de que efectivamente se logra y que el tribunal plantea que efectivamente no se pueden tratar a las mujeres de esa manera, ¿verdad?, en estos puestos de elección popular, que ya como que íbamos a aprender la lección. Pero efectivamente, bueno, que ha estado estudiando el tema, ¿verdad?, y un poco en la investigación que yo hago en el CIEP, nos damos cuenta que si bien no han puesto recursos de amparo electoral de las actuales, también
se vislumbran, digamos, todas esas acciones que nos planteaba Alejandra de violencia política. ¿Qué pasa? ¿Por qué no logramos hacer ese cambio de que entendamos que es un derecho político y que es un derecho de las mujeres estar ahí, y que a pesar de que nos siguen insistiendo de que eso, digamos, legalmente no se puede plantear, lo volvemos a ejecutar, digamos, en menor medida, ¿verdad? No en todas las municipalidades. Ahí lo que tenemos que pensar es que la violencia como tal, ¿verdad? La violencia también en otros espacios es un fenómeno muy complejo y es un fenómeno multidimensional. Y en el caso de la violencia política es únicamente una manifestación más de todas las formas de violencia a las cuales las mujeres estamos expuestas, ¿verdad? De las que somos víctimas todos los días. Entonces estamos hablando de algo mucho más complejo, estamos hablando de cultura política, por ejemplo. Estamos hablando de construcción histórica, estamos hablando de que tenemos muy pocos años de ser ciudadanas. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Aún con la jurisprudencia, la poca jurisprudencia que hay, porque aún no tenemos una ley, desgraciadamente aún no la tenemos un proyecto de ley, pero no se ha aprobado aún, y no tenemos otros mecanismos, ¿verdad? No tenemos un protocolo, por ejemplo, que tienen otros países, o hay otros países como Salvador y Argentina que lo que han hecho es modificar sus leyes de violencia en contra de la mujer e incluyen aspectos de violencia política, ¿verdad? Hay algunas otras opciones, pero nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Es realmente una problemática que permea todos los espacios de la sociedad. Estamos acá Sobre la Mesa hablando del tema de violencia política contra las mujeres. Efectivamente, como bien lo planteaba, bueno, como lo han planteado las tres invitadas acá en el estudio y también la entrevista a doña Laura, efectivamente somos víctimas de diferentes tipos de violencia. Y específicamente las mujeres que están en política, las mujeres de partidos políticos, las mujeres que quieren ejercer cargos de elección popular están sufriendo un tipo de violencia específica. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy hablando del tema de violencia política. Alejandra, se están haciendo cosas, ¿verdad? Evidentemente para un poco mejorar las condiciones, y ahora usted también decía que quería hablar de sororidad entre mujeres. Eso creo que además es básico, ¿verdad? O sea, que tenemos también que ser nuestras aliadas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos también planteando para mejorar esa sororidad? Bueno, hay que hacer leyes, evidentemente, hay que hacer muchas alianzas, pero la principal alianza es entre nosotras. Es decir, nosotras tenemos que entender que nuestro rol de ciudadanía, de paso por la política, va a estar, digamos, lleno de muchas diferencias entre nosotras, pero tiene que existir algo que nos una. Y cuando tenemos una clara conciencia de que juntas podemos llegarle a esa señora que está en esa casa y que tiene un problema de justicia, que no tiene dinero para pagar las cosas, que está en pobreza, que es víctima de violencia, ¿cómo hacer para juntar estas voluntades y para juntarnos y acompañarnos? Hoy que justamente hablábamos de eso con la señora Marcela Lagarde, que es una mujer feminista que ha teorizado mucho sobre esto, y le llamábamos una nueva ética política, y eso es muy importante que llamemos la atención sobre esa posibilidad de trascender y de acompañarnos. Y no es solamente para hacer la agenda de las mujeres, es que cuando a una de nosotras le pasa algo, tenemos que entender es que una somos todas, es decir, que hoy es a mí, mañana es a la señora que está enfrente. A veces uno dice, es que a mí eso no me va a pasar. O a mí nunca me ha pasado. Así es, y que estoy inmune a eso, no hay vacuna para eso. Y lo que de algún modo sucede en la violencia política, igual que en la violencia intrafamiliar, es que quien la ejerce aísla.
Y es una regla de la guerra, ¿verdad? Claro. Aislar para vencer. Y cuando nosotras entendemos eso, nuestra actitud distinta es unirnos. Y por eso hay alianzas que no pueden seguirse postergando. Yo tengo que entender que la otra a veces no pide ayuda porque tampoco a veces no está tan clara lo que le está sucediendo, pero a veces tiene miedo y a veces tiene vergüenza. Claro. Porque se autoculpabilizan de algunas de las cosas, en lugar de culpabilizar al otro, sienten que han provocado cosas, que no han hecho cosas bien. Así es que hay una enorme posibilidad y un enorme espacio para reencontrarnos las mujeres, particularmente en el ejercicio de estos cargos públicos que son tan duros, para no vivirlo tan en soledad y para transgredir ese modelo de estar separadas y compitiendo entre nosotras y más bien buscar esa suerte de alianza sororaria entre nosotras. Esa es una ruta la mejor porque transforma la estructura y los modelos y los estereotipos que nos han asignado. Y algo importante, que el cambiarle la vida a una es importante, ¿verdad? El hecho de que una haga una acción y que efectivamente le cambie, aunque sea a una sola mujer, ya es algo. Leía el post que puso un de estos, doña Alda Facio, ¿verdad? Planteando que hace unos años estaba trabajando en CEDAW en Nueva York y que estaba muy enferma y que había pasado malísima y que una de las señoras que le hacía el cuarto llegó con, ¿verdad? Con una sopita, ¿verdad? Y que además con vitamina C y que ella no le quería aceptar, ¿verdad? Y ella le decía, no, no, jamás aquí, ¿verdad? Que es tan caro. Y que esta señora le decía, es que usted tanto que trabaja por nosotras las mujeres y usted está haciendo un cambio porque nosotras vivamos mejor, ¿verdad? Y que eso ya le levantó el ánimo y ya cambió el cansancio. Y es que efectivamente yo creo que cuando hacemos algo y le cambiamos la vida a una, le estamos cambiando la vida a todas. En ese sentido también, doña Eugenia, ustedes desde el tribunal están planteando, digamos, algo en específico, ¿qué se está haciendo? Digamos, además de todo el trabajo que hace el IFED de empoderamiento, evidentemente, a las mujeres. Claro, sí. Bueno, digamos, nosotros lo primero que se nos planteó hace unos años, fuera del ámbito jurisdiccional, digamos, más como acciones de la administración electoral, fue por supuesto la consulta legislativa que hizo la Asamblea Legislativa. Las mujeres diputadas de la Asamblea anterior a la actual presentaron justamente aquí lo tengo anotado, no me sé el número de memoria, pero es el proyecto 18.719, que es la ley contra el acoso y o violencia política contra las mujeres. Por mandato constitucional, en temas electorales el tribunal tiene que ser consultado, claro. De manera que nosotros hicimos una serie de observaciones sobre algunas normas para que se aclararan, etcétera, pero que en general, si se recibían esos cambios que se proponía por parte del tribunal, nosotros no teníamos objeción en la aprobación del proyecto, porque una objeción del tribunal implicaría 2/3 de la votación para el proyecto de ley. Por otra parte, nosotros hemos estado participando en los foros interamericanos recientes, ¿verdad? Varias reuniones de México en donde se ha estado discutiendo, por una parte se ha hecho una puesta al día de las iniciativas, proyectos o leyes o manuales, hojas de ruta de otros países y de otros partidos políticos que no sean de Costa Rica. Y hemos participado también en varios seminarios y encuentros sobre el tema de la violencia política. Hemos también participado en las actividades de la Comisión Interamericana de Mujeres, no en representación que le corresponde a doña Alejandra, sino como expertas en el tema. Y hemos estado comentando también la ley modelo para América Latina sobre violencia y acoso político. A partir de allí, nosotros estamos considerando una serie de acciones que se han acordado en esos foros, ¿verdad? Y algunas de ellas, que me parecen de las más interesantes, son el hecho de que los partidos políticos incluyan, ya sea en su estatuto o en un reglamento propio interno, la definición del acoso político electoral, y a su vez que sus tribunales de ética internos pudieran conocer como una primera instancia de justicia intrapartidaria los temas de violencia entre compañeros, ¿verdad?
porque quizá eso pudiera ayudar un poco a las mujeres a animarse y no ser acusadas luego de que usted es una traidora del partido porque nos fue a acusar ante la justicia electoral nacional, digamos, ante el tribunal. El otro tema también es, yo creo que ese es un tema muy importante en este momento. Quiero sí enfatizar que aunque no se aprobase el proyecto de ley, digamos, mientras no se apruebe, eso no significa que el tema no está regulado, porque, repito, Costa Rica ha estado parte de la Convención de Belén do Pará, de manera tal que nosotras también estamos, en el tribunal estamos queriendo impulsar el tema de, así como se definieron criterios sobre cuándo cabe declarar con lugar un amparo ante una serie de herramientas que no están presentes en el ejercicio de un cargo político, que señalábamos de las vicealcaldesas, ir desarrollando algunos criterios judiciales o jurisdiccionales que permitan al juez electoral ante eventuales demandas específicas por violencia política, cosa que no ha recibido el tribunal. Solamente un caso hace muchos años y no se demostró lo contrario de lo que la persona acusaba. Y esos criterios permitirían, digamos, también pues definir más cuando se presenten casos de ese tipo. Claro, podemos decir que no es que existe formalmente como, ¿verdad?, ese concepto, pero que sí está, digamos, regulado y que las mujeres, digamos, están protegidas. Claro. ¿Qué le podemos Una decir? ley ayudaría, por supuesto, más a todavía desarrollar más los preceptos de Belén do Pará. Sí, por supuesto. Graciela, ¿qué le podemos decir en un par de frases a las mujeres que nos están viendo y que quieren ingresar a la política, que quieren ejercer un cargo de elección popular? Yo les diría que sigan adelante, que la violencia política existe, es decir, la solución no es invisibilizarla, no es negarla, porque entonces llegamos a lo que decía doña Alejandra, al peligro de la naturalización, ¿verdad? Porque la violencia política está muy naturalizada y más bien tenemos que desnaturalizarla. Entonces, saber que existe, capacitarnos en el tema para poder prevenir, para estar preparadas, igualmente seguir adelante, eso es lo que yo le diría. Claro, yo siempre digo, la política enaltece, así que, bueno, muchísimas gracias a Graciela, a doña Alejandra y a doña Eugenia por haber estado acá en Sobre la Mesa. En realidad, y bueno, y a ustedes en sus casas por habernos acompañado hoy. Vamos a cerrar precisamente el programa de hoy con la última parte de la entrevista que le hicimos a doña Laura. Nos vemos la próxima semana. Ya finalmente, doña Laura, tal vez rápidamente, ¿qué le diría usted hoy a las mujeres que quieren ingresar a política o que están empezando en política y que se están topando con este tipo de cosas? Porque, bueno, hay en todos los espacios políticos diferentes ejemplos en ese sentido. Que sigan para adelante y que lo hagan con un gran entusiasmo, con una gran ilusión, por varias razones. Primero, porque la política vale la pena y quienes optan por esa vía ya de previo saben que la política no es fácil. La política es continuamente tratar de avanzar para conseguir resultados venciendo resistencias de múltiples grupos. De manera que, sea hombre o sea mujer, la política es ya de por sí compleja y si han optado por esa vía es porque, vaya, deben tener muchas agallas, ¿no? Segundo, porque a pesar de las dificultades que todavía subsisten, particularmente esos obstáculos intangibles, esos prejuicios que ellas lo van a vivir, la situación de hoy es mejor que la de hace algunos años. Tercero, porque como bien lo dijo Michelle Bachelet también, cuando era la directora de ONU Mujer, cuando una mujer entra solita a la política, esa mujer va a cambiar, pero cuando son muchas las que entran, tenemos la capacidad de cambiar la política y por primera vez van a entrar muchas mujeres porque vamos a aplicar la paridad. Y eso va a ser una oportunidad hermosísima para que todas ellas de manera colectiva consigan hacer cambios importantes en la política. Y lo último,
Las mujeres podemos cometer muchos errores, tenemos problemas, tenemos defectos, limitaciones, igual que los tienen los hombres, y tenemos nuestras condiciones, nuestras destrezas y fortalezas. Pero sí hay algo en lo que somos campeonas, y esto lo digo por haber conocido a tantas mujeres en tantas áreas, no solamente en la política, en el deporte, en el sector privado, mujeres trabajando en las comunidades. Y es que la mujer es luchadora por definición. Siempre digo que lucha es sinónimo de mujer. Las mujeres a lo largo de la historia la han pasado muy mal. Las mujeres han sido castigadas, han sido vilipendiadas, han sido criticadas, han sido golpeadas, se han caído tantas veces, pero la mujer siempre se levanta. Y entonces ese espíritu de lucha es lo que va a garantizar que todas esas amigas que hoy están pensando en avanzar hacia la política, vayan a hacer posible alcanzar sus sueños, porque a pesar de los problemas que van a enfrentar, siempre van a tener la fuerza para levantarse y para seguir luchando.